Muchísimas gracias. Como veis, la salida de esta competición es totalmente espectacular. Ahí ya salía hacia la zona elegida para la competición, pero antes deberíais de saber qué hice en el entrenamiento. Lo más importante que vi durante la mañana del entrenamiento fueron un montón de bancos de peces pasto. Estos peces pasto, la peculiaridad que tenía es que se encontraban siempre entre los 2 y los 8 metros de profundidad. Recorrí muchísimos metros de orilla, pero eran muy pocos los lucios que llegué a encontrar. Lucios totalmente inactivos, que no hacían caso al señuelo. Pero en un sitio muy concreto di con un banco de estos peces, que resultaron ser percasoles, y estaba el banco partido, como veis en la imagen. Tenía un lucio arriba, lancé, el lucio subió rápidamente a observarlo, estuvo un tiempo detrás de él, pero perdió ese interés y desistió. Estaba claro que lo que falló fue el señuelo en la presentación, cosa que tuve muy en cuenta para el Open. Después de un rato remando, consigo llegar al primer sitio donde los entrenamientos vi un pez. Aproveché la distancia que le sacaba a los catamaranes que venían detrás mía y hice unos cuantos de lance. No consigo ver nada y paso al siguiente sitio. Aquí ya estaba el compañero Nono pescando y era un sitio con algas que era probable que a primera hora pudiera salir algún lucio. Te voy a pasar pegando a la orilla, ¿vale? Ah, está para meterle con el chátel. Sí. El otro día le pasé, por aquí pasé, pero es que no viene un pez en las algas, tío. No levantas ni uno, tío. Probé tanto con cháter como a superficie por si levantaba también algún buen bass. Mientras pescaba estos sitios, siempre estaba mirando que no se me acercara ninguno al sitio donde yo tenía controlado el PGS. Ya viendo que se acercaba mucho un compañero con catamarán, decido salir corriendo y llegar el primero a esa zona.
Como de costumbre, cuando se llega a los sitios que tienes controlados, no están los peces, pero lo que hice fue pues buscarlo a los alrededores. Muy lejos no andaría. Como iréis observando, a estas primeras horas del día el aire cada vez sopla más fuerte, lo cual es una condición muy buena para intentar sacar algún lucio. Aquí, si veis en la sonda, ya se empiezan a ver bancos de percasoles. Pero de repente observo un banco de percasoles con un lucio a su alrededor. Esta vez le lanzaría con un señuelo mucho más pequeño y menos pesado, imitando a lo que realmente estaban comiendo, que eran percasoles. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Bien. Huevo. Bien, bien. Bien. Coño. Bien, lo sabía. Bien. Bien. Bueno. Bien. Lance perfecto, tío, lance perfecto. Sé que en los vídeos parece todo muy fácil, pero el lance con el catamarán y el aire que hacía era muy difícil centrarlo al pez. Y la verdad es que le cayó encima. Para pesar un pez, porque hace mucho que no pase por aquí un barco y no quiero que se me muera. Venga, muchas gracias. Llamé a la organización para quitarme el pez cuanto antes. El otro lo ha dejado con el cháter y todo. Digo, ¿tiene el hilo para aquí? Sí, sí, yo no me lo juego. Digo, hombre, normal, se vende caro. Están malísimos. Foto para el recuerdo y agradecerle a estos dos compañeros por venir tan rápido a pesar del pez. También me habían contado de que un amigo había cogido un lucio en las algas que estuve yo anteriormente pescando con un cháter Goliath de los míos. Por tanto, tenía una doble satisfacción, el haber cogido un pez y haber contribuido en otra de las capturas del Open. Ahora ya sabía que podía tener el Open en mi mano. ¿Qué es lo que hice? Pues no parar en ningún momento durante la prueba. Ya lo que hacía era remar, 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 buscar peces, buscar y si veía alguno lanzarle. Pero sabía que en cualquier minuto podía conseguir esa picada para subir a lo más alto del podio. Los peces, como todo el que asistió al Open, sabe lo difícil que estaba. Que ya era complicado verlo, pero es que la gran mayoría de los peces que se veían no hacían caso al señuelo. Y como veis, las condiciones cada vez eran más difíciles para intentar engañar a uno de estos peces. El aire se paró casi al completo y el día empezó a estar mucho más soleado.
Exprimí el tiempo todo lo que pude. Volví otra vez a los algueros donde empecé por la mañana. Probé con varias técnicas intentando sacar un bass, ya que los bases también puntuaban, pero es que no se veía ni un pez. Apuré, como siempre, hasta última hora y ya solo quedaba esperar a ver qué habían hecho el resto de compañeros. Con este pez pensaba que cogería premio, entraría entre los 15 o 20 primeros, pero no sabía si podía hacer podio o no. Y lo mejor del Open es siempre la cantidad de compañeros que nos juntamos y lo bien que lo pasamos. ¿Estás fuerte, amigo, o no? ¿Yo? Sí. Si yo lo podía haber cogido solo. Ya no te pases. Ahí estás pasando tiempo. ¿Con ese? Con ese. Enhorabuena. Muchas gracias, amigo. No me voy a enseñar tantas cosas. No se te puede enseñar. Agradecer a estos 3 amigos con mayúsculas de Valencia, que son los que me han enseñado a pescar los peces suspendidos a través de la sonda. A veces la vida nos pone en situaciones que nos hace replantearnos lo que realmente importa. Para mí, esta competición siempre ha sido un reto, una pasión, pero nunca imaginé que terminaría significando mucho más. Bueno, segundo premio. Con 82 centímetros. Venga, bueno. Ángel García Rodríguez. Y que como cagas en la piel, sentir vacío sin poder reconocer. Y puedo ser cuando te me ves, cuando se apague. ¡Bravo, amigo! No importa si no es. Aquí tenemos Ángel. ¡Levántalo, levántalo! ¡Ángel Rebay! Aquí tenemos. Cuando supe que había quedado subcampeón y me entregaron el premio, sentí una gran alegría, pero dentro de mí había algo más fuerte. La necesidad de hacer algo que realmente tuviera sentido. Y es por ello que tomé la decisión de donar el premio. ¡Hostia, chaval! ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Por qué llevas aquí? No, Mario. ¡Ah! No. Lo dono para Valencia. 1.500 euros. Sale a las 12, con un par de copas que se conmigo olvidar. Pero no puedo evitar el gozo. Ya me conozco. No porque el dinero me sobre, porque no es así, pero porque siento que nadie merece perderlo todo de la noche a la mañana. Cuando salí de la prueba, lo primero que hice fue llamar a mi madre. Y no pude evitar romperme. Lloré de emoción, de orgullo, de gratitud. Porque esto no es solo una donación, es un recordatorio de que juntos podemos hacer la diferencia. Junto con la organización, decidimos que ese dinero debía ir a una pareja que perdió parte de su hogar por la dana en Valencia. Con mucha ilusión, Paco fue reformándola poco a poco, a ratitos, y bueno, pues la teníamos casi toda reformada, nos faltaba solo la cocina. El día 29, como todos sabéis, pues llegó la dana. Catarroja es un pueblo de los más afectados, aquí el agua nos llegó a los 3 metros de altura, y bueno, pues arrancó ya solo toda la casa. Pladur, muebles, enseres personales, puertas. De hecho, aquí habían 2 tabiques. Estaba la habitación de matrimonio con un armario empotrado y otra habitación. Y sería pues un empujón muy grande para poder empezar. Muchísimas gracias a todos los que formáis parte del Centro Náutico de España, de todo corazón. No puedo explicar lo que sentí cuando vi sus mensajes, cuando vi los vídeos que nos mandaban mostrando cómo, poco a poco, iban reconstruyendo su vida con la ayuda de todos. En ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Hoy me llevo mucho más que un trofeo o un reconocimiento. Me llevo la certeza de que con pequeños gestos podemos cambiar la vida de alguien. Y ojalá este mensaje llegue a más personas. Porque si he aprendido algo de esta experiencia, es que ayudar a otros es la mayor victoria que uno puede tener. Enhorabuena, como siempre, al resto del podium y felicitar a la organización por el trabajo y el buen hacer. Por supuesto, darle también la enhorabuena a mis amigos Machaco y Nono, que consiguieron un 8º y un 4º puesto respectivamente. Y como siempre os digo, si os gustan mis vídeos, hacer el favor de apoyar mi canal, darle a me gusta, compartir, comentarlo y si no te has suscrito, por favor, hazlo.
Sabéis que esta clase de vídeo nadie desvela los secretos de las competiciones y yo siempre lo hago, no me cuesta ningún trabajo y lo hago con mucho gusto, pero también me gustaría que ese trabajo mío fuera recompensado. Y cómo no, nos vemos en el siguiente vídeo.